personas que empezó a promover el tema. No voy a decir su currículum porque ayer lo expliqué, pero de verdad que tienen a una persona muy muy conocida en el mundo de la agroecología y de la agricultura orgánica. Cualquier momento pueden ustedes poner en Google Fernando Funes y van a ver todos los libros que tiene de forrajes, de agroecología en general, algunos videos de pláticas y bueno, lo que está contando, que ayer me decía un poco en broma, pero no es tan broma, que antes cuando veían a su hijo, bueno, más bien decían, él tiene 2 hijos y ahora su hijo es muy muy famoso y es alguien que da TED Talks y todas estas presentaciones tan famosas y ahora dicen que él es el papá de Fernando Funes, o sea, ya es más famoso el hijo que él. De Fernando y Reinaldo eran mis hijos, ¿no? Esos son los hijos de Funes, y ahora dicen al revés. Funes es el papá de Fernandito y de Reinaldo. Ya son más conocidos los hijos que el papá, y bueno, podrán ver muchos videos y mucho de esto en internet. Ayer hablamos de agroecología en general en Cuba, hoy vamos a hablar de agricultura urbana. Entonces, bueno, como el tiempo es breve, los dejo ya con... Muchas gracias, doctor Eduardo. Primero los felicito a ustedes también, que son parte de este lindo, maravilloso premio que van a recibir hoy. Ayer había varios profesores, hoy también, compartiendo por acá, y ustedes son la generación que viene, muy importante, ustedes significan el futuro. Entonces, bueno, allí andamos. Vamos a hablar hoy de agricultura urbana agroecológica. Nosotros, este programa comenzó llamándose Programa de Agricultura Urbana. En Cuba no se hacía agricultura urbana porque se hacía toda la agricultura con muchos químicos, con muchos agrotóxicos, que le decimos, para todo, los fertilizantes químicos, los agrotóxicos para eliminar las enfermedades, etc. Entonces estaba prohibida la agricultura en las ciudades, porque era un contaminante muy fuerte. Cuando fundamentalmente empezamos la etapa de crisis económica, ya venía el bloqueo de hace muchos años. El bloqueo comenzó en los 60, nosotros tenemos ya 60 años de bloqueo. Es muy fuerte. El bloqueo económico por el país más poderoso del mundo, por nuestro vecino de 90 millas, es muy fuerte. Porque Estados Unidos, ustedes saben que es el país más poderoso del mundo. Los Estados Unidos y los americanos, para nosotros como amigos, magnífico. Acabo de hablar con el doctor Peter Rosset, por ejemplo, que es una gloria de la agroecología, y nos han ayudado mucho norteamericanos. Sin embargo, lamentablemente el gobierno no es así, mucho más el actual. Obama abrió relaciones con Cuba, tal cosa, y entonces este hombre cada vez que se levanta, como decimos nosotros en Cuba, como el moño virado, hace una ley en contra de Cuba. Que no pueden ir más cruceros a Cuba, que no pueden volar los aviones a las provincias, que esto... Así todos los días algo. Dice entonces que le estábamos contaminando auditivamente a los diplomáticos norteamericanos en Cuba y se llevaron más de la mitad de los diplomáticos de la embajada norteamericana. Y entonces de Cuba también se obligaron a que nos llevaran muchísimo. Para tener una visa en Cuba hay que venir a México, ir a Belice o Panamá, a ver si te dan la visa y tienes que estar muchísimos días. O sea que son una serie de cosas que son muy difíciles hasta de explicar. Bueno, vamos a hablar de la agricultura urbana. Cuando la etapa de crisis esta, había que empezar a producir alimentos a lo que diera alimentos. Entonces empezamos a promover mi institución, que era la Asociación Cubana de Agricultura Orgánica, que tampoco se entendía en Cuba por los funcionarios del gobierno cubano. Entonces decían que estábamos haciendo una agricultura que es muy distinta a aquella agricultura de muchos insumos, tal cosa, y nos veían con recelo. Lo que pasa es que como yo estaba metido en siempre cosas, líder estudiantil primero, hace muchos años ya, cuando yo era joven, que han pasado muchos años. Entonces, bueno, yo siempre combatí. Y les recomiendo a ustedes que contra los molinos de viento, como combatió Don Quijote. ¿Usted sabe quién fue Don Quijote? Ah, bueno, era primo mío. Pero ya murió el pobre. Entonces,
Así empezamos entonces. Ya no había químicos que aplicar. Empezamos a hacer agricultura en las ciudades. Tuvimos un rechazo primero tremendo. ¿Cómo en la ciudad esa cosa de la agricultura? Que la agricultura ha sido muy menospreciada siempre y estigmatizada. Bueno, pues empezamos, porque la gente no tenía que comer. Empezamos trabajando en los balcones de las casas, en los patios, en espacios pequeñísimos. Agricultura vertical, cogíamos un tubo de plástico de esto y le abríamos huecos, le echábamos tierra y lo mejorábamos un poco. No sabíamos hacer ni compost en ese tiempo. Todo era importado, todo era químico. Y entonces el hueco, una mata de tomate, le dicen tomate o jitomate. Bueno, tomate. De ají, el ají de Chile, pero nosotros no comemos mucho picante porque somos muy bravos, pero no, para eso sí somos unos cobardones del carajo. Entonces, empezamos a hacer agricultura urbana así, pequeños espacios, tal cosa, aquello en los balcones, en los techos. Empezábamos a hacer con pequeñas cosas, con neumáticos, llantas, la picábamos, le echábamos tierra y ahí producíamos y la gente empezó a ver que podía tener allí alguna comida para hacer una ensalada, para condimento, para cocinar y empezó a moverse la rueda de la agricultura urbana. Derivó en los últimos años suburbana y familiar, se le dice. El programa se llama Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. Miren. Bueno, mucha diversidad de productos en las ciudades. Cuando la periurbana se impuso, empezó a hacerse con las ciudades más grandes 10 kilómetros a la redonda y en las más pequeñas 5 kilómetros, las comunidades también, etc. Con su reglamento porque se le da mucho apoyo técnico. Adelante. Bueno, la agricultura urbana es la producción de alimentos dentro del perímetro urbano y periurbano, aplicando prácticas intensivas, teniendo en cuenta la interrelación hombre, cultivo, animales, medio ambiente. Y las facilidades de la infraestructura urbanística que propician la estabilidad de la fuerza de trabajo y la producción diversificada de cultivos y animales durante todo el año. Animales, fundamentalmente en áreas periurbanas, o si no animales pequeños como conejos, como gallinas, tal cosa, en los espacios más pequeños. Y si no se puede, pues no tenemos animales. Basada en manejos sostenibles que permitan el reciclaje de los desechos. ¿Qué pasa? Que eso se impuso y enseguida el gobierno también tuvo que responder. Bueno, se le va a dar espacios vacíos al que lo pida. Oficialmente tal cosa, usted tiene derecho a esto, a veces más grande, 60 metros por 20. Otras veces 10 por 10 o 15 por 20 y así. Cualquier espacio vacío que no estuviera ocupado se pedía y el gobierno te lo daba. Siempre con el compromiso de que si allí se iba a hacer una construcción, tal cosa. Y ha habido muchos casos, pero tampoco la mayoría, más nunca, ¿no? Pero ha habido casos con una persona que está hace 4 o 5 años cultivando allí, bueno, van a hacer un hotel allí, van a hacer tal cosa. Se le dan otro espacio. No le gusta mucho al que ya tiene establecido eso, pero bueno, adelante. Bueno, esto persigue, mira, esta Peña, es Elizabeth Peña, esto lo dirigió un doctor Adolfo Rodríguez Nodales, que era de una familia muy agricultora. Por cierto, los productores de la papaya o del papayo Maradol, que los mexicanos se creen que es de ellos y no es cubano. Ese señor se llamaba Adolfo Rodríguez, no te rías que eso es verdad. Yo seré cualquier cosa, seré terrorista como nos dicen allá, pero mentiroso, ¿no, chica? Era Adolfo Rodríguez y María, se llamaba la esposa, que fueron muy amigos míos. Él era maestro agrícola, o sea, técnico medio. Entonces, María y Adolfo, Adol, por eso se llama Maradol. Se trajo a México y después se impuso acá en México y los mexicanos creen que es de ellos, pero eso es así. Adolfito, el hijo de ya Adolfito era grande, murió el año antes pasado, el pobre, pero fue un hombre que hizo mucho por este tipo de agricultura. Fue el director del programa nacional y hizo tremendo trabajo en la agricultura urbana. Después que él murió, está la doctora Elizabeth Peña, una mujer, bueno, la conocí muy jovencita, se hizo doctorado en Brasil y es la directora del programa actual y bueno, va muy bien, Elizabeth. Persigue la producción de alimentos como una prioridad del Estado y del gobierno,
Bueno, se requieren cambios estructurales, funcionales, composicionales, productos económicamente viables, socialmente relevantes y ambientalmente sostenibles en el sector agroalimentario, logrando un adecuado balance nutricional y disminuyendo las importaciones de alimentos. Lo que en el entorno de una población envejecida y el impacto del cambio climático es bien importante. La idea es descentralizar la planificación y gestión de la producción de alimentos para lograr el autoabastecimiento alimentario local de forma sostenible en todas las vías. Seguimos con las fincas en el campo y esto, y magnificando otras cosas, pero cada cosa tiene su espacio. Aquí participa la familia en ese proceso productivo como base esencial para lograr la soberanía alimentaria, que tenemos que caerle por todas las vías. El plan Soberanía Alimentaria Nacional, pues la agricultura urbana tributa aquí. Se trata del desarrollo y mantenimiento de la capacidad de la nación para producir y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, muy importante, la biodiversidad aquí, balanceada, sana e inocua, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respecto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental. Al principio fue duro inclusive adiestrar a la población, preparar a la población para consumir vegetales, porque la gente no estaba acostumbrada a comer hierba. No, las hierbas son para los animales y eso, y todavía mi hijo produce algunos que no son muy comunes, la rúcula, arúcula, como le llaman por acá, y la gente primero, no, que es muy amarga, que esto, que lo otro, los extranjeros locos con la arúcula, pero el cubano todavía en el municipio, él da a precios muy baratos, y vende. Cada vez que lleva productos al mercado, vende 20 y tantos productos, y al año son 60 y pico productos distintos de la horticultura. Y a la gente le cuesta trabajo adaptarse a lo nuevo. Ahora una cosa que está Fernandito tratando de eso, y esa tiene mucha aceptación, es la jamaica. La jamaica en Cuba no se toma agua jamaica. Y aquí es bastante común tomarse un agua de Jamaica, es como tomar agua. Entonces, bueno, los gustos hay que irlos adaptando y acostumbrando. El impacto medioambiental de la agricultura suburbana y familiar constituye un importante aporte a la tarea vida, otro esfuerzo grande que se está haciendo el país para enfrentar las afectaciones del cambio climático en nuestro país, así como participa en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es uno de los programas principales atendidos por el Ministerio de Agricultura. Eso ha ido ganando espacio y hace años ya es un programa principal apoyado por el Ministerio de Agricultura y auspiciado. Una agricultura de avanzada que persigue la utilización más racional del área y el máximo rendimiento en el tiempo, utilizando tecnología agroecológica y alcanzando la mayor sostenibilidad. Antes, que los agricultores aquí, no es que sean campesinos. Un médico puede tener en su casa un patio y hace agricultura urbana. Un abogado, algunos son jubilados de economistas y dirigen un organopónico que tiene ya un grupo de 20 empleados porque es un espacio grande, tal cosa. Y es una cosa muy sui generis. Y entonces la gente aprende a hacer compost, aprende a hacer bioestimulantes, aprende a hacer miles de cosas que antes no sabía, pero como es una persona que tiene nivel cultural, aprende muy fácil y además que está dando comida para su familia, para la comunidad, lo venden, tienen una ganancia económica muy apetecible. Entonces, es una agricultura de avanzada. Bueno, ya hablamos de la mejor utilización del área, el máximo rendimiento del tiempo, utilizando tecnología agroecológica y alcanzando la mayor sostenibilidad local. La estructura del programa, desde el Ministerio de Agricultura, tiene un grupo nacional del programa con la representación de distintas instituciones de varios ministerios. O sea, que está el grupo nacional, que puede ser que son profesionales. Pero entonces todos los institutos de investigación y otras entidades del ministerio apoyan, porque ellos hacen, por ejemplo, una visita trimestral. Y en esa visita trimestral de mi institución, la Estación Experimental Indio Atuey, del Instituto de Granos, del Instituto de Pasto y Forraje, de todo, hay un grupo grande que va a las provincias, hacen capacitación y chequean la marcha del programa. Y ahí se da una calificación. Los mejores, los regulares, los más malos, los que están atrasados.
y se entera el país completo, nadie quiere aparecer entre los peores, pero aparecen los que están peor y los que están mejor, pues perfecto. Hay grupos provinciales, nosotros tenemos 14 provincias y un municipio especial, Isla de la Juventud, y entonces en cada provincia hay un grupo también que le dan una atención más directa, grupos municipales, más directa todavía, hay la granja urbana municipal, hay cooperativas agropecuarias y hay los productores simples, privados, que se le da atención por esta vía. Se hacen talleres de grupos participativos de discusión, etc. Y entonces los consejos populares, que es una entidad administrativa en la base, también le dan mucho apoyo a este programa. O sea que es un programa bien apoyado porque le está dando comida a la gente. Y entonces se vende, pero se vende a precios muy asequibles, etcétera, que son muy buenos. También ellos pueden vender a entidades, digamos, restaurantes, hospitales, tal cosa, que le venden a mucho mejor precio. A la gente del municipio, de las comunidades, le venden a un precio menor. Y entonces lo que le decimos, bueno, círculos infantiles, hogares de ancianos, tal cosa, se le da todavía a menor precio y apoya esas cuestiones de tratamiento social a personas con discapacidades, muchachos down, tal cosa, a eso se le da y se le mantiene un nivel de alimentación muy adecuado. Bueno, viene de la empresa, la granja urbana municipal, representante de los consejos populares, ese, por ahí anda el escenario productivo, pasan de 2 millones de hectáreas, están dedicadas a esta producción de alimentos en las fincas de agricultura urbana y suburbana, en alrededor de 150.000 fincas. Andan por más de 500.000 los trabajadores y cooperativistas, 31% mujeres, 28% jóvenes, que es nuestro principal gol. El gol de que nosotros metamos a los jóvenes en la agricultura, y esto lo discutimos mucho acá, es bien importante porque la gente joven rechaza la agricultura. Están pensando en la agricultura de mis padres, los abuelos de ellos, los bisabuelos, que era una agricultura muy sacrificada. En Cuba estaba plagada de campesinos totalmente no alfabetizados. Se hizo una enorme campaña de alfabetización en el año 61, a 2 años de la Revolución, para empezar a enseñar a leer y a escribir a la gente. Mi esposa, fallecida, la doctora Marta Monzote, falleció hace 12 años y medio, la madre de mis 2 hijos. Marta fue alfabetizada con 13 años. Una niña pequeñita, de ciudad, todo el tiempo, y cuando dijo que iba al campo, ya tú sabes, aquello fue la caboza en la casa. Papá, mamá, no, tú no puedes ir allí al campo, qué sé yo, qué cosa. Bueno, pues ella dijo, yo voy de todas maneras, y se discutió y tal cosa. Convenció a la mamá, y la mamá parece que cuando estaban acostados por la noche ahí con el padre, le dio un cariñito y le dijo, mira Rafael, vamos a autorizar a Martica, porque si no Martica se va a alzar aquí, se va a ir de todas maneras. Y ella era muy pacífica, mi esposa era una persona maravillosa, ¿no? Y se fue. Y fue un orgullo tú enseñar a aquellos pobres campesinos a leer y escribir. La campaña de alfabetización, porque eran analfabetos. 1 millón de cubanos, de 6 millones, fíjense qué por ciento. Hoy no hay analfabeto en Cuba, hay 0.3, 0.4%, 0.2%, que son muchachos que no pueden porque su capacidad mental no les permite, los síndrome Down, tal. Pero en Cuba no hay analfabeto. Y entonces, bueno, después se hizo campaña en 6º grado, 9º grado, 12 grados, y en Cuba no hay nadie prácticamente que tenga menos de 9º grado, nomás los muchachitos que nacen. Esta era la gente de la finca de mi hijo. Mi hijo es el muchacho buen tipo ese, salió al papá. Entonces, bueno, mira, este es uno de los que distribuye, para que ustedes vean que no son racistas, ese es como hijo mío, muchacho muy serio. Este es el otro sortan, que eso es Adiel, todos los otros hombres, tal cosa, cada uno tiene su responsabilidad en la finca y vende los productos 2 veces a la semana en una ciudad, etc.
El movimiento de agricultura urbana llegó a tener 28 subprogramas, pero era demasiado. Tiene 19 subprogramas, 5 de cultivo, 3 de crianza animal, que están más metidos en la crianza animal, y 11 de apoyo, producción de fertilizantes, semillas, tal cosa. Ahí pueden ver hortalizas, plantas medicinales, frutales, café, cacao, forestales, flores, plantas ornamentales, grano, ave, ganado menor, porcino, cosas de control, logística, semillas, manejo agroecológico de plagas, salud, producción de alimentos animales, uso y manejo del agua, pequeña agroindustria, inocuidad de los alimentos, la capacitación, la comercialización y gestión de la calidad, suelos y abonos orgánicos, uso de la tierra, y patios y parcelas. Patios y parcelas lo distinguí porque antes se llevaba una estadística hasta el último patio. Eso era prácticamente imposible. Era desgastarse. Entonces hoy se miden organopónicos, huertos intensivos y los más grandes. Y el patio, que prácticamente es para uso de la familia y algún familiar o vecino, pues ya no se tiene eso, pero son bien importantes porque producen mucho. En la ciudad, el ámbito en la ciudad de La Habana, la capital, es toda el área de la provincia. La provincia es La Habana, Ciudad de La Habana es toda la provincia de La Habana. Ciudades cabeceras provinciales y Manzanillo, que es hacia el este, una ciudad grande, 10 kilómetros a la redonda. Ciudades cabeceras municipales, 5 kilómetros a la redonda. Otras ciudades y poblados de más de 1000 habitantes, 2 kilómetros. Esa es la organización. Hay asentamientos o caseríos con más de 15 viviendas. Bueno, el área inmediata destinada alrededor de las viviendas para su autoabastecimiento. Una de las claves primeras para, no solamente para esta agricultura urbana, sino para la agroecología, es la biodiversidad. La gracia, el kit de esto, es que usted teniendo muchos cultivos distintos, en primera siempre tiene cosas que vender de distintas épocas, tiene resiliencia al cambio climático grandemente con este tipo de agricultura diversificada. Viene un ciclón y se lleva algunas plantas o las plantas, árboles mayores, pero entonces las de abajo siguen dándote comida como si no hubiera pasado nada después del ciclón. Adelante. Hay fincas de semillas, se da una fuerza en los municipios a las fincas de producción de semillas para ser autosuficientes en semillas. Hay 26 fincas especiales donde se produce la semilla básica. Participan allí los centros de investigación, patrocinadores de variedades, con el seguimiento disciplinado de la fitosanidad y la certificación de semillas en cada territorio. Hay gran parte de la necesidad de abonos orgánicos solucionada localmente en las propias unidades, pero también hay entidades municipales muchas veces que producen más abono orgánico. El productor necesita, le compra a esa entidad, que tiene sus trabajadores, tal cosa, se especializan en producción de compost, lombricultura, tal cosa. Pero la mayoría que se puede hacer en la unidad simplifica la transportación, facilita la transportación también muy cercana con uso de la tracción animal, que la rescatamos, ayer hablamos mucho de eso. Adelante. Nosotros con el problema de la fitosanidad desarrollamos en Cuba unas entidades que le llamamos CRE, sí, Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos. Llegamos a tener 280 CREs. Con el tiempo se han reducido alrededor de 200 para el control biológico de plagas. Esas son, muchos de los CRE estos eran o siguen siendo con una producción artesanal de los medios biológicos. O sea, muy sencilla, un cuarto, un aire acondicionado, tal cosa, y ahí tú crías entomófagos, entomopatógenos, hongos, bacterias, insectos que atacan a otros insectos, nematodos, tal cosa. Entonces, muy descentralizada. Hay algunos mayores que tienen autoclaves y un poco más de condiciones, pero eso ha jugado un enorme papel. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se ha ido imponiendo más que la aplicación del control biológico, que sustituimos el químico por el control biológico. Entonces, ¿qué pasa? El manejo agroecológico ha superado aquello. Entonces, el manejo agroecológico, que vamos a hablar de él, con plantas repelentes a los olores, a los sabores, árbol de NIM, NON y tal cosa, bioplaguicidas de origen botánico, muchos derivados del NIM, se han estado aplicando en gran escala. También la tabaquina, subproducto de la producción de tabaco. Y entonces el manejo agroecológico se ha ido imponiendo sobre la base de que tú, con mucha rotación de cultivo, con abonos verdes,
con la biodiversidad de plantas, tú trastornas y muchos otros factores, el manejo adecuado, tú trastornas las plagas. Entonces la plaga te ataca, no era como antes que teníamos un campo de pastos, totalmente pasto, la plaga te atacaba por acá, eran muchas, parece que hacían mucho sexo, y empezaban, rácata, y la mañana siguiente estaba devastado aquello. No. Ahora en este tipo de agricultura, como la tenemos, con policultivos, con esto, con lo otro, con repelente que le ponemos en las esquinas, el animal ve el color o el olor y sale huyendo. Y antes era campo arrasado, el otro día, ahora no. Eso ha derivado que de los 280 que ahora tengamos menos, tengamos 200. Entonces hay algunas cosas que todavía tenemos que trabajar en el manejo agroecológico. Una inadecuada selección de variedades de los cultivos según la época de siembra o la tecnología de su manejo, pues reduce las capacidades. Un insuficiente uso de cal y tabaquina directa o en los preparados, también, esos son dos elementos bien importantes. Poca presencia de preparados botánicos para el control de plagas y enfermedades a partir de plantas producidas localmente como el nil, la escoba amarga, tajetes y otras. Esta le decimos flor de muerto también. La integración de estos componentes, entre otros, garantiza el enfrentamiento a plagas y enfermedades. En los frutales, nosotros por poco perdemos la vocación de frutal en Cuba, en el campo, con algunos sistemas que hay veces que andan por acá, Piñeiro Machado, un brasileño que ha propugnado el pastoreo racional Guasán, que no es lo que decía Guasán, yo conocía a Guasán vino a Cuba a dar conferencia, invitado por Fidel Castro, y se murió en Cuba. Y entonces este hombre dice que hay que tener 100, 120 piquetes potreros, eso cuesta carísimo, mucho alambre, mucho eso. Entonces, ¿qué pasa? Él propugnó y convenció a los directivos y se talaron árboles y todo para que fuera campo arrasado, como Wisconsin o Europa. Y Cuba no es ni Wisconsin, ni Europa, ni lo es Veracruz, ni nada. Los árboles son un componente enormemente importante en nuestros ecosistemas. Bueno, ¿qué pasó? Que empezamos, nos dimos cuenta que habíamos acabado con los árboles para convertir un mamey colorado, que es una maravilla, o muchos otros, un mango, etcétera. Costaba trabajo. Y ha habido entonces una carrera de hace muchos años ya en cooperativas frutícolas, en las unidades de agricultura urbana, suburbana, las fincas privadas en el campo, y entonces alrededor de 20 especies claves de frutales se han incentivado mucho. El funcionamiento de las jugueras, de ofrecer jugos para la población, que esperamos pronto, ya se está tomando alguna agua jamaica, pero tiene que ser mucho más todavía. Así como la atención a los jardines botánicos y frutales en todas las provincias, adelante, y el municipio especial Isla de la Juventud. Se continúan diversificando las especies frutales, incluyendo la existencia de 25 jardines botánicos provinciales de frutales, con no menos de 100 especies cada uno. Y de allí se va incrementando estas especies principales a un número mayor. Se trabaja en el rescate de frutales en peligro de extinción también. Hemos tenido ese riesgo. Plantas medicinales. Cuando la crisis de inicio de los 90, ya teníamos 40 años, 60, 70, 80, 30 y algo años, y viene el colapso del campo socialista, viene la desintegración de la Unión Soviética, y por segunda vez Cuba perdió más del 85% del mercado, de un día a otro. Este señor con el que yo hablé al entrar, Peter Russell, dice que aquello fue de un día al otro. Amanecimos con la perestroika, se acabó la Unión Soviética y se acabó el 85% del mercado que lo teníamos gracias a un comercio justo que habían tenido con Cuba, etc. Se fueron los soviéticos, por cierto, no dejaron ninguna empresa ni ninguna cosa que se llamara chanca de soviética, y sin embargo los Estados Unidos cuando se fueron, hasta las barberías, porque la compañía de electricidad, la compañía eléctrica, 110 centrales, un poquito más de 128 que teníamos, se quedaron, casi todos eran norteamericanos, los nombres en inglés, hasta las barberías se llamaban barbershop. Y bueno, los rusos se fueron y no dejaron ni eso. Se fueron y Cuba se quedó, como nosotros decimos, el guindado de la brocha, porque usted está pintando una casa, tiene una escalera, y le quitan la escalera, se queda con la brocha, nada más. Bueno, así nos quedamos en Cuba. Entonces fue duro, y sigue siendo duro la economía cubana sin
sin nuestro principal mercado que está ahí enfrente, comerciando con Japón, con Singapur, con Hong Kong y con Pakistán y con qué sé yo, cosas, miles y miles de kilómetros. Imagínense lo que nos cuesta eso. Bueno, hay 142 fincas especializadas en plantas medicinales. Nos quedamos en ese momento sin una aspirina para el dolor de cabeza como extremo y más cosas sofisticadas, mucho más equipamiento médico. Ahora tenemos bastante crisis porque nos va cercando el bloqueo y no nos deja entrar equipamiento para los cirujanos, la cirugía del corazón. Toda la salud es gratuita, igual que la educación en Cuba, pero hay operaciones muy delicadas. Un trasplante de corazón a un cubano no le cuesta ni un centavo, y cuando tú te tienes que operar del corazón, te operan del corazón, pero eso requiere equipamiento y una serie de insumos médicos bien fuertes, y entonces cuando no lo tenemos andamos preocupados. Bueno, hay 42 especies de plantas medicinales. No sé, tienes catarro y todo y eso, tomas jarabe de orégano, y el otro para esto y el otro para esto. Hay 42 especies incluidos en el catálogo de la industria farmacéutica nacional. 11 fincas especializadas en las montañas que aportan un gran nivel de producción de plantas medicinales. Bueno, se trabaja, se supervisa, se apoya la finca de las montañas que hablamos, y ya en el 2015 de 41 especies planificadas en el cuadro básico, las cumplen en su totalidad 14 provincias. La agricultura urbana, suburbana y familiar contribuye al autoabastecimiento local de productos agropecuarios y a la seguridad y soberanía alimentaria. ¿Ven? Hacemos muchas cosas en camas elevadas. Estas camas elevadas, con lo que tengamos, ahí por ejemplo, creo que esta es la finca de mi hijo, hay mucha piedra. Yo le dije, tú estás loco con esta pedregal aquí, una fertilidad bajísima del suelo. ¿Qué tú vas a seguir con esas piedras? Bueno, las piedras hoy son, las camas las hace, inclusive en lugares muy inclinados, con piedra. El establo de los animales con piedra. La cisterna para miles de litros y miles con piedra. Y los caminos interiores con piedra. Y yo no sé, cuando no está Claudia la esposa, yo creo que se acuesta mi hijo con unas piedras también. A ver, seguimos. Tiene un amplio escenario productivo sobre bases de sostenibilidad local y con la participación directa del productor, del agricultor esto le decimos nosotros huertos, los que están sobre el suelo. Decimos organopónicos cuando es en la gama elevada. Siempre utilizamos policultivos, nos protege de insectos y muchas veces ponemos un cultivo donante de nutrientes y otro receptor de nutrientes, receptor de nutrientes. Adelante. La organización y planificación del autoabastecimiento local lo tenemos dividido. La producción agrícola se planifica por el Grupo Nacional la producción de 30 libras por habitante por mes de productos agrícolas. Viandas que decimos raíces, tubérculos, la yuca, la malanga, el camote o boniato. Hortalizas por acá, agrícola, 15 libras. Hortalizas de todo tipo, remolacha, tomate, se impone mucho y a los extranjeros les gusta mucho el tomate cherry, el chiquitico, muy bueno. Y así sucesivamente, más ahí la cosa. En frutales 3 libras y 2 libras de ¿cómo se llama? Que se hacen las 30 libras y 2 libras de grano. Adelante. En el ganado menor se planifica para tratar de cubrir 5 kilogramos de carne por habitante por mes por esta vía. Ovino caprino y cunícola 2 kilos por habitante, cerdo criollo 2 kilos por habitante, y entonces uno de aves rústicas 1 kilo por habitante. Hacen los 5. Los subprogramas pecuarios de agricultura urbana aportan, además de las proteínas, considerable cantidad de abonos orgánicos. Son muy importantes, pudiéramos decir imprescindibles para el desarrollo de los cultivos, manteniendo la fertilidad de los suelos y parte del sustrato con que después sembramos. Permite el uso de los residuos vegetales. En el pedregal de la finca de mi viejo
pues son muy importantes, no tiene muchos animales, tiene 12, 13 vacas, y entonces tiene gallinas y tiene el componente animal, van a un biodigestor, le da la energía para cocinar 20 y pico, 30 trabajadores, 2 grupos de agroturismo, ecoturismo semanales, que vienen 20, 25 y a veces hasta 30. No me gustan los grupos tan grandes, ¿no? Pero para todo eso da el biogás y está dando hace años del biodigestor, que no es tan grande, pero el efluente del biodigestor es importantísimo en la fertilidad de su cultivo. Adelante. Se desarrollan más de 100 especies y razas de animales. Mucha gente tiene una colección de gallinas ahí, en las que son más productivas, tal cosa. Ha habido un trabajo de investigación fuerte con las razas criollas y el cruzamiento de estas con la Leghorn y la Plymouth Rock y eso. Los patios han constituido una de las vías más importantes para el éxito de esta diversidad. ¿Viste el inglés que dice Plymouth Rock? A ver, usted después que estudie cuál es su inglés, oiga, atienda para acá. Usted es la monitora mía ahí. ¿Usted sabe inglés? Un poco. Después que usted aprende inglés bien, ¿qué idioma usted va a estudiar? ¿Cuál le gusta? Francés. ¿Qué es francés? Tú estás loca, chica. Chino. Hay que estudiar chino. Oye, hay muchos chinos en el mundo, la tercera parte del mundo es chino. Ya los chinos aquellos no son, yo decía ayer, los chinos llegaban a Cuba y usaban nada más una talla pantalón. Se hacían creo que se hacía grande y chiquita, pero tú no podías tener, no, yo uso 36, yo uso 40. Entonces tú veías a los chinos flacos y se tenían que hacer unos pliegues y los pobres, ya los chinos no andan así. Ya hay muchas empresas chinas importantísimas en la informática y comunicaciones, los chinos tienen mucha fuerza. A veces hacen temblar a Estados Unidos. Bueno, es decir que mi recomendación, tú haz lo que te dé la gana después. Yo no doy recetas, pero traten de estudiar chino, señores. No es francés, no es alemán, yo hablo varios idiomas, por ejemplo portugués. ¿Para qué me sirve el portugués? Eso se habla nada en Portugal y en Brasil. Y algún paisito por allá. Bueno, una vez fui traductor del Príncipe de Gales, que estuvo, por cierto, ahora este año pasado en la FIC, me dijo. Bueno, adelante. Bueno, todos los subprogramas se interrelacionan. Los pecuarios con los agrícolas, estos tributan aquellos tributan con todos los residuos también para comérselos los animales, y los grupos de apoyo que son producción producción de materia orgánica, los riegos, esto, lo otro y lo otro. Su programa de integración agroecológica permite un monitoreo del carácter holístico, o sea, integral y sistémico del movimiento. Esta integración se basa en que para lograr nuestro propósito productivo, sin uso de los productos químicos, entre muchos factores relevantes, se han identificado 5 esenciales, que son: arriba, secretaria, pasa ahí. Bueno, primero, el hombre y una mujer motivada, capacitados y capacitadas, y un enfoque participativo. Allá en Cuba, inclusive, puede ser, en vez de hombre y mujer, pueden ser del mismo sexo. Tuvimos a punto en la última constitución a autorizar el matrimonio, creo que aquí está autorizado, pero la iglesia no lo vio, combatió mucho con eso, que eso no era natural, que todo lo otro. Y los cubanos medio así, medio viejos como yo, ya los jóvenes entienden más eso, pero nosotros rechazamos un poco matrimonio. Sí, puede ser tu pareja, pues por fin no se aprobó. Principalmente porque la iglesia católica hizo mucho fuerza en que no se aplicara esa ley en la Constitución. Bueno, aquí hay que producir semillas y propágulos de calidad, abono orgánico, riego eficiente, fundamentalmente goteo, microaspersión, con técnicas ahorradoras, control agroecológico de plagas y enfermedades. Ahí se interrelaciona con sus programas pecuarios. Adelante. Ahí de los pecuarios, la mejora genética, conservación de las razas criollas, centros de monta locales donde principalmente en la suburbana, el hombre y la mujer capacitados y motivados igualito. Generación de abonos orgánicos, que lo tributan muy importante este subsistema para su programa para esto. El uso de medicamentos naturales y locales en la veterinaria, alimentación con recursos locales, que se interrelaciona con los programas agrícolas. En aseguramiento técnico material,
les decía, centros de producción de materia orgánica. Hay gente que se dedica en los municipios, ganan por eso y venden materia orgánica a los productores, a los agricultores. Adelante. Compost de todos los tipos, más pequeños que son. En la agricultura hemos alcanzado mucho profesionalismo, pero no todos iguales, no todos producen así una lombricultura como esa, que es impresionante, en un organopónico que está en La Habana. Biogás de todos los tipos, vejiga, cúpula fija, cúpula móvil, tal cosa, de todos los tipos. Inclusive tenemos en mi institución, está propagando con apoyo de una ONG alemana, unas enormes vejigas que se acumula el gas ahí. Eso tiene al lado una producción como de 2000 y pico se mantienen de porcino. En porcino, este tipo de utilización de la bioenergía a través del biogás, de biodigestores, ha tenido mucha fuerza en porcino. Se puede decir que han ido a la cabeza de otras producciones. Entonces, ¿andamos bien? Sí, ya estamos terminando. Para que la gente hable un momentico antes de la ceremonia. Entonces, esa enorme le va a dar gas para cocinar, para la luz de la población, una comunidad bastante, 300, 500 personas, bien grande, y le va a dar refrigeración, porque hay refrigeradores también adaptados a trabajar con biogás. Bueno, la reacción animal bien importante ha sido, y también en la agricultura urbana, fundamentalmente en la periurbana se utiliza. Casa de producción de plántulas, fincas de semillas, se dedican a hacer plántulas y entonces le venden a otros productores. Adelante. Consultorios, tiendas, le decimos CTA, consultorio, tienda del agricultor. Esa consultorio tienda te vende algunos insumos, lo mismo un sombrero, que una maceta, que un asadón le dicen ustedes, asadón, que cualquier cosa, lo que hay. Hay veces que no hay producto en Cuba, señores. Le vende alguna literatura, lamentablemente muy poca, pero entonces tienen unas personas que son los técnicos de ahí de la consultorio tienda. Usted tiene un problema, una plaga en su balconcito, en su planta, o en un patio, o en un organopónico. Usted le dice, bueno, necesito que vaya un experto allá. Te cobran 5 pesos. 5 pesos cubanos son 25 centavos. Casi siempre la gente le da el doble o el triple, porque la función que está haciendo le interesa mucho a uno, que las plantas que tú estás cultivando con amor no se te depaupen. Bueno, él le da una recomendación. Si tienen que echar un bioplaguicida, te venden el bioplaguicida muy barato también, o te da la recomendación que sea, y tú tienes esa atención. Por el municipio, además, muy rápido, porque hay un grupo de 3 o 4 en cada una de estos consultorios tiendas. Venden semillas, publicaciones, otros insumos, ejercen un papel extensionista con esta gente, de comercialización minorista y de capacitación. Adelante. Te venden macetas, te venden lo que tú quieras. La comercialización de los productos son a través de la venta directa a la población, de mercados agropecuarios estatales, que esto da un precio menor, pero le conviene al productor, y mercados agropecuarios de oferta y demanda, que estos son más caros. Y entonces tú te presentas los productos muy bien, muy limpios, bien beneficiados y tal cosa, y a veces productos que no hay en los otros mercados. Adelante. Se prioriza el abastecimiento de hortalizas a centros hospitalarios, hogares de ancianos, hogares maternos, donde están las mujeres que están cercanas al parto, círculos infantiles y centros estudiantiles. A esa gente se le vende muy barato. Mi hijo tributa eso. No, a los paladares que le decimos a los restaurantes de turistas en La Habana, a los hoteles que andan con turistas, ahí se le cobra caro. Así es la idea. Adelante. Comercialización de todos los tipos. Adelante. Allí muy bonito tenía esto, toma fotos, la tomé con la parte oriental. Como le da la gana a la gente presentar eso, pero eso también juega un papel de atraer a los compradores, ¿no? A los consumidores. El sistema también, contratos directos con círculos infantiles, escuelas, hospitales y otros, como les decía, que son muy baratos, los muchachos también nutridos y se le va educando ya no hay que educarlo, ya todo lo que tú vendes menos arugula y algunas cosas así como yo les decía, que no están habituados, pero después se habitúan. Restaurantes vegetarianos, ventas al turismo. Existen más de 3.000 círculos de interés con niños de las escuelas.
primaria que abarcan todos los municipios y sus programas en el país. Adelante. Una cosa muy importante en esto es la capacitación. Y la capacitación, agricultora a agricultor, le decimos campesino a campesino. Eso no lo inventó Cuba, yo les decía ayer que eso lo inventaron en Centroamérica. Fueron a Cuba, nos adiestraron en eso y como nosotros teníamos mucha necesidad, al otro día lo estábamos organizando. Y ese mismo año, en el 87 creo que fue, que fueron allá a Paniagua, otros compañeros de allá de Centroamérica. A fin de año nosotros éramos los líderes en toda la región ya del movimiento campesino-campesino. Se dan eventos cada 2 años, muy interesantes. Y entonces lo mismo, te reúnen en un aula, que bajo una mata, que donde sea, pero hay mucha capacitación. En los municipios, provincia y nación son difundidos videos, boletines, revistas. En cada viaje del Grupo Nacional, que yo decía trimestral, se capacitan a más de 12.000 participantes, entre productores, técnicos y directivos. Y no crean que los que capacitan son investigadores, son doctores, son másteres. No, de agricultor a agricultor es muy importante. Y entonces, ¿qué pasa? Que los mejores son promotores del movimiento, son los que educan a los otros. Se reúnen a veces en una finca, después el otro mes en otras. Adelante. Son difundidos, sí, ya. La cultura de consumo es muy importante y se ha ido avanzando mucho en esto. Y el consumo de hortalizas desde las escuelas. El reconocimiento de autoridades de salud pública y del Ministerio de Salud Pública de lo importante papel que tiene sobre la salud del pueblo, el incremento de la cultura popular y el consumo de hortalizas y frutas. Muchos programas de televisión y radio sobre el consumo de hortalizas y vegetales, están educando y folletos y plegables y tal cosa. Todo eso es muy importante. Una cosa que yo abogué mucho y no conseguí mucho, pero este muchacho Adolfo, el que murió, le digo, el hijo del hombre de Maradol, Adolfito, logró que en el programa de agricultura urbana se pusieran las microindustrias. Y allá se le dice mini industria, pero es lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene, yo explicaba ayer, usted tiene en un municipio que llevar a la capital de provincia 60 kilómetros, a usted le sobra una caja de tomate o le sobran unos rábanos ahí, mira, no puede llevarlo, no es económico, no tiene transporte, esa cadena de transporte en Cuba es muy difícil porque grandes carencias, ahora mismo hay una crisis de combustible, según me dijo mi esposa, tremendo, porque el barco que llegue a Cuba le meten unas multas enormes los norteamericanos, no los norteamericanos del pueblo, el gobierno, por ir a Cuba. Nos da Venezuela el petróleo por un intercambio que tenemos por capacitadores, médicos, etc. Parte de eso es para el país. Entonces, por ejemplo, Venezuela nos manda el petróleo, pero no tiene barco. Tiene que ir un barco suizo, holandés o inglés. Y el barco suizo, holandés e inglés le meten unas enormes multas por cualquier cosa. Y es duro. Y entonces, ¿qué pasa? Que la microindustria, en vez de 60 kilómetros llevarlo allá, tú tienes la microindustria cerca. 3, 4, 5 kilómetros. Lo llevas en una bicicleta, te sobró una caja de tomate, lo llevas en una bicicleta, te sobraron 3 cajas de mango, bueno, coge, agarra mango, tomate, todo eso junto, lo metes en un carretón de caballo de bueyes y lo llevas cerquitica. Eso no se puede hacer a 60 kilómetros, el buey que corra a 60 kilómetros, ya tú sabes, tenemos que darle un premio. Una vaca aquí que presentamos ayer que produce 110.9 litros de leche, fue el recordista mundial cubano, pura blanca. Bueno, entonces la microindustria juega un papel muy importante. Allí hemos ido a través de ONG extranjeras obteniendo dinero y entonces tenemos microindustria bien, con buena selladora, con muy buena presentación, tal cosa. Este es un matrimonio que lamentablemente Pepe, el esposo, que estaba mucho mejor que Vilda. Vilda es una doctora en bioquímica graduada en Inglaterra, excelente, y Pepe era ingeniero mecánico. Y ellos empezaron a producir en conservación de alimentos. Algunas de los pomitos, esos que ustedes ven allí rústicos, tienen 10, 12 años y están conservando las propiedades del primer día, sin que las condiciones de presentación y de sellaje sean las adecuadas. Porque lamentablemente, si nosotros pudiéramos poner envases lindísimos, la miel de abeja, mi hijo produce 10 toneladas al año de miel de abeja. Y empezó la apicultura hace 5 años sin saber nada. Bueno, si usted presenta bien la miel de abeja y tiene denominación de origen, que eso es de mangle o de miel de campanilla, que parece
transparente totalmente, de una calidad enorme. Eso tiene un valor, un kilogramo de miel de eso vale 10, 15 dólares en cualquier país del mundo. Entonces, ¿qué pasa en la presentación de nosotros? Aquí se impusieron las jugueras. Estas jugueras empezaron ilegales. Y Daniel García Bravo, de la provincia de Pinar del Río, le dijo, oye, ¿y cómo tú tienes esto? No, chico, yo vendo, si me cogen preso, que me cojan, pero tú verás que no me dan cuadro, yo le estoy dando alimento a la población. Cuando hagan una ley, yo me inscribo ahí con la licencia. Bueno, empezó, esto es en el hospital provincial, miren aquí, ahí van los médicos, le llevan productos muy sanos, eso es supervisado por salud pública, le llevan a los enfermos, los familiares de los enfermos. Hay muchos estudiantes extranjeros ahí en el hospital, todo el mundo toma jugo. Bueno, de una, ahora tiene como en 5 lugares de la ciudad, 5 o 6 lugares, tiene juguera, y eso juega un papel tremendo. Lo mismo guayaba, que esto, pero adelante. Otros, este es un canadiense que ha ido mucho a Cuba, ¿no? Viendo un lugar de esta finca de la iglesia presbiteriana católica. Entonces, bueno, ver los policultivos, tal cosa, grupos, un grupo de canadienses. Este canadiense ha ido tanto a Cuba que le dieron el carnet de identidad cubano, porque ha ido creo que 37 veces a Cuba. Reto futuro: avanzar, seguir avanzando en el desarrollo de la agricultura suburbana, porque en Cuba le han dado tierra a la gente en usufructo en los últimos tiempos, 9:30. Tenemos hasta las 10 menos 10. Ya estamos terminando y para las preguntas. Entonces, en la suburbana le han dado tierra hasta 67 hectáreas y media, que son 5 caballerías, una medida de área española que equivale a 13.42 hectáreas. Hasta 5 caballerías, que para Cuba es muy grande el área y para muchos países del mundo. Seguir avanzando en las ventajas de las leyes 259 y 300, que son las leyes del usufructo. Aquí te dan un área. A mi amigo Irving, el último amigo en México, no quiero ser amigo de más ninguno de ustedes. Yo tengo miles de amigos y no me resuelven nada. ¿Para qué quiero más amigos? Prefiero tener enemigos para tener ese tipo de amigos. Pero este muchacho es buena gente, me ha atendido y es mi último amigo que voy a tener. Entonces, no se asusten, chicos, eso es broma. Entonces, fíjense, esa ley 59 dio la tierra, pero tú no podías hacer una casa allí. Y los agricultores empezaron a, mira, cómo yo voy a estar viniendo, yendo a veces a 15 kilómetros de mi casa en la ciudad. No. Bueno, entonces autorizaron y se hizo la ley 300. Tú tienes una casa y tienes la propiedad de esa casa a 100 metros a la redonda. Esa es tuya, tu propiedad. En la otra área está en usufructo. Si tú manejas la tierra y produces, puedes estar ahí toda la vida. Como he visto yo en Nueva Zelanda, que la gente tiene hace 100 años. En la isla del sur tienen cría borrego y eso ahí de lana. Y tienen porque siempre han estado produciendo. Ahora, si tú no produces la tierra, sí, te advierten y en la segunda y a la tercera te la quitan. Mira, vete de aquí. Y la casa sigue siendo de él. Así es la ley esa. Desarrollo local de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Generalizar las microindustrias. Valorizar las producciones con la certificación urbana. Es muy importante. Por ejemplo, si la miel, que creo que está cerca, si la miel se certifica, porque va a agarrar mucho más valor que todos los otros productos. Elevar la cultura alimentaria de la población. La competencia por los espacios urbanos. Hay veces que compite. Un hotel que van a construir, el turismo, otras cosas priorizadas para tal cosa. Entonces, bueno, pero eso no hace tanto efecto. La lucha continua contra los químicos y los transgénicos. Eso no se admite en la agricultura urbana, pero hay que luchar, porque hay instituciones que tratan, el Instituto de Genética y Biotecnología, trata de imponer. Y el problema principal es atraer jóvenes al campo, el relevo. O sea, el relevo de jóvenes como una agricultura del siglo XXI, no como nuestros abuelos analfabetos y tal cosa, pasando hambre y muchas necesidades en el campo, sino como del siglo XXI, con computadora, con acceso a internet, con un transporte. Quisiste ver por cierto, allá en Huatusco vi un lindo concierto de la Filarmónica, la Filarmónica de las Altas Montañas, creo que se llama, pero muy lindo, dirigido por jóvenes. El director es de la orquesta es un jovencito. Bueno, adelante. Entonces, señores, yo creo que hemos hablado bastante, tenemos la actividad. Muchas gracias, compañeros cuates de Veracruz. Es decir, que ahora ustedes tienen la palabra, porque ya
ahorita se me cansa esto. Por cierto, traía miel, no, todavía chico. Yo al final, ahí quedó mal ahora y qué hago. Traía miel y me la quitaron, lo único que me quitaron, traía como algunas botellas de ron que lamentablemente ni al el profesor Carlos le he podido regalar una porque se me acabaron. Y entonces, ron cubano le gusta a la gente. Entonces eso no me lo quitaron, pero mira, lamentablemente no podemos aceptarla, está prohibido, miel, tal cosa. Bueno, tiene la palabra. Como quieran, si me quieren meter un aplauso ahora, pues para, tranquilo. Arriba, una preguntita porque ya vamos a hacerlo hasta menos 4. Sí. Bueno, tenemos menos 25, ¿no? Algunas preguntas, intervenciones, opiniones, lo que le pareció bien, mal, lo que tienen dudas. Arriba. A ver, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Gabriel. Gabriel, sí. Y usted, pues párese ahí primero, con respeto ahí. Yo fastidio y eso, para los profesores hay que tratarlo con respeto, pero espero que ustedes, le dicen usted a los profesores, ¿no? Allá en Cuba nos tuteamos, pero no te guíes por los cubanos, son medio locos. Gabriel, ¿en qué semestre estás? Estoy en segundo semestre. ¿También cultivan hongos en Cuba? Sí, pero no hemos tenido mucho éxito. Vi ahora es que el ambiente tiene mucho que ver. Cuba tiene sus características, mucho sol, mucha agresividad quizás para el crecimiento de los hongos. Tenemos que hacerlo con protegido, invernadero, nos cuesta y tenemos otras opciones quizás mejores. Se ha probado con los pleurotos y tal y tal. Pero vi muy interesante ahí en Las Cañadas, en el rancho ecológico Las Cañadas de Huatusco, que están produciendo hongos bien interesantes. ¿Algún comentario? No, ninguno. ¿Y tú estás metido en lo de los hongos? Sí. Bueno, en tu ambiente puede ser que prospere. Ayer en Cuba descubrieron el Psilocybin cubensis, ¿no? Sí. Pero no hemos avanzado grandemente en esto. Otro muchacho, o preferiblemente muchacha, que alegra el ambiente, como los hongos, pues... A ver, nomás nadie va a preguntar, ni intervenir, ni nada. A ver, usted, primero le voy a hacer una pregunta. ¿Le regalaron algo el día de los enamorados? No, ¿dónde están atrás? A ver, ¿en qué semestre estás? Segundo. Perfecto. Mi pregunta es, ¿solo meten ganado que produzca carne o también se van a la raza que produce leche? Hombre, claro, eso fue lo que se priorizó en Cuba. Ayer hablamos de eso mucho, pero no podía repetir cosas. Nuestra prioridad ha sido la leche, para nutrir a la población y los niños y esto y lo otro. ¿Qué pasó? Que nosotros se nos fue allí la rosca. Nosotros trajimos ganado Holstein de Canadá. ¿Qué pasa? Cuba se quedó, los Estados Unidos rompieron relaciones en el 60 con Cuba y forzaron, por la potencia económica que tienen, por lo tanto la influencia en los otros países, forzaron a los países de Latinoamérica, amigos y que nos queríamos mucho, a romper relaciones diplomáticas desde Argentina hasta Alaska, como la Alaska es de ellos. Hubo solamente 2 países en todo el continente americano que mantuvieron relaciones. Con orgullo puedo decir que uno fue Canadá y con mucho más orgullo que el otro fue México. Nunca se dejó forzar México para eso. Cuando yo salí a estudiar a Australia, que estuve 2 años estudiando por allá, México, de México a Vancouver en Canadá, yo no podía ir a través de lo normal, ¿no? Los Ángeles o algo de eso y cruzar el Pacífico, no, Canadá, ya un frío de madre y así fue. Entonces, ¿qué pasa? Que de Canadá trajimos mucho ganado. Primero compramos unos toros muy caros en aquel tiempo. Bueno, creo que International Black Velvet costó como $200,000. Otro Rosafé Señé, hoy Rosafé tiene una estatua en Cuba, porque fue padre de la ganadería cubana. Tremendo toro, ya un poco viejón, nos costó $100,000. En ese tiempo era $1 millón, ahora prácticamente. Lo trajimos y empezamos a traer novillas. Iban muchachos de la edad de ustedes a Canadá en unos barquitos que parecían una cáscara de nuez, macadamia, que la están apoyando aquí. Entonces
nunca habían navegado, vomitando, tal cosa, a traer ganado de allá, a servir como peones, corraleros ahí, tal cosa. Y trajimos mucho ganado, pero trajimos mucho semen, pastillas en líquido, para la inseminación artificial. Y metimos la sangre Holstein en la sangre cebú y ganado criollo que teníamos para mejorar la producción lechera. Siéntate si quieres, no importa, siéntate mejor. Entonces, ¿qué pasa? Mejoró enormemente. Teníamos rebaños de 30 litros por vaca por día, pero teníamos las vacas con un tratamiento de concentrado importado, de los pastos fertilizados con enormes cantidades. Nosotros llegamos a fertilizar a nivel de lo que se fertilizaba por hectárea en Estados Unidos de promedio, de aplicar riego enormemente, también una mecanización pesada que acabó con nuestro suelo. Entonces, en la ganadería, 30 litros, cualquier rebaño en Cuba daba 30 litros promedio entre todas las vacas, 40 litros. Y tuvimos una vaca que ayer hablamos mucho de ella, Cubre Blanca, que produjo 110.9 litros, su mayor producción, pero 107, 108, produjo 27.670 litros en toda su lactancia. Fue recordista mundial, producción de leche y producción de grasa. Bueno, una vaca excepcional. 110 litros de leche, señores, son 10 cubos grandes de eso, de 10 litros, 11 cubos de eso. Increíble. Y entonces se priorizó mucho la leche, pero eso no fue la rosca, porque cuando nosotros tuvimos la época de crisis esa que llamamos un poco simpáticamente, se le puso periodo especial, yo no sé qué tenía aquello especial, porque no había comida, no había nada, tal cosa, y cuando eso las vacas se empezaron a morir masivamente, porque aquellas vacas, inclusive tuvimos vaquerías que eran con aire acondicionado. ¿Cuánto nos costaba eso? Aquella vaquería, para que hicimos los cálculos posteriormente, mi hijo, mi fallecida esposa, había que aplicar 7 u 8 unidades energéticas para producir una. Eso es imposible. La agroecología desde el primer año ya tú pones una y produce 1,5, 2, y pones una y hay, en las investigaciones de mi esposa dieron hasta 10 o 12 con fincas de 14 unidades de salida en energía. Y hay una finca por ahí, yo le iba a poner el video, que ha producido 30 unidades energéticas por cada una. Yul, megayul o lo que sea. Eso es una finca enormemente productiva desde el punto de vista energético. Entonces, bueno, la leche, las vacas que ya se nos murieron, se ha mantenido un cruce, que es el 5 octavos, 3 octavos, la raza Siboney. Ha sido bastante resistente, pero hemos ido otra vez a una ganadería más bien de doble propósito, que es muy resistente.